Y todo esto en medio del contexto ¿de qué? De la señora Benavides. ¿Para qué? Para que nadie la toque como fiscal de la nación. Cargo. Cuando la señora Inés Tello cumplió 75 años, incurrió en esta causal y sí podían, por supuesto, ejercer la vacancia y lo tuvo que hacer el señor Aldo Vázquez. Pero una vez que la señora cumplió 75 años, automáticamente se debió declarar la vacancia. Risas, mofas, y eso, señor presidente, señores congresistas, no debemos tolerar en este Congreso democrático y que respetamos la Constitución. Esta casi octogenaria mujer le ha pretendido sacar la vuelta o conjuntamente con sus cómplices hacer una interpretación del artículo 156, inciso. Estamos aquí, presidente, para cumplir y hacer cumplir la democracia. No estamos acá para interpretaciones antojadizas o versiones que buscan sacarle la vuelta a la Constitución política del Perú. Se ha pretendido también levantar una falacia del hombre de paja, señalando que nosotros queremos suspender a la Junta Nacional de Justicia por un criterio interpretativo, porque no acordamos con su criterio interpretativo, y eso es falso. ¿Qué tal delito? Lo mejor era que continuaran los otros que ya tenían 4 años después de su mandato. Y lo descalifican porque señalan que depende de nosotros. Así tratan a ellos, así nos tratan a nosotros. La Junta Nacional de Justicia se tomó la descarada atribución de adoptar la competencia exclusiva del Congreso de la República y del Tribunal Constitucional. Tenso momento protagonizaron los congresistas en el debate cuando se veía la inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Vamos a ver qué congresistas estuvieron a favor y qué congresistas estuvieron en contra. Recordemos que esta denuncia constitucional que busca la inhabilitación por 10 años de la función pública fue presentada por el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya. Escuchemos. Tiene el uso de la palabra la congresista Sigrid Bazán, hasta por 3 minutos. Sí, gracias, presidente. Y la verdad no es la primera vez que estamos discutiendo este tema. En un primer inicio pasó por la Comisión de Justicia, una comisión que quiso aprobar en día y medio un informe. Luego pasó otra moción también por Comisión de Justicia, no estaba la presidenta, fue una locura. Y todo esto en medio del contexto ¿de qué? De la señora Benavides. ¿Para qué? Para que nadie la toque como fiscal de la nación. Bueno, ya no está la señora Benavides, ¿no es cierto? Ahora tenemos un tercer proceso que ha pasado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y lamentablemente el contexto ahora es precisamente reajustar todas las cosas para que la señora Benavides pueda, ¿no es cierto?, regresar como fiscal de la nación. Y todo esto porque, lamentablemente, para algunos, favorablemente para el país, todavía tenemos un poder judicial que a través de una cautelar permitió, ¿no es cierto?, que este Congreso entendiera que no es omnipotente y que no es la única institución que va a controlar al resto de nuestras instituciones en el sistema democrático. Eso que venimos a decir, señor presidente, no es una defensa de Juana, de Pepe, de Luis, de fulano, de mengano. Acá nos están defendiendo a personas. Creo que acá nadie es santo de devoción de nadie. Acá lo que se está defendiendo son instituciones. Instituciones que, por cierto, tienen una gran responsabilidad, y ya lo hemos dicho a la prensa. En agosto de este año, después de mediados de este año, vamos a tener que recambiar por un tema de encargaturas a los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, a los funcionarios de la OMPE, a los funcionarios de RENIEC. ¿Y cuál es la institución que se asegura de velar por ese proceso? La Junta Nacional de Justicia. ¿Qué queremos o qué quieren las mayorías de este Congreso? Una junta que esté a su favor y que permita que quienes integren el Jurado Nacional de Elecciones estén a su favor y que quienes integren la OMPE estén a su favor y quien salga de presidenta sea la presidenta de ese grupo político. Eso no es la democracia. Así no funcionan las cosas. El Parlamento está también sujeto a ciertos controles y me parece de locos que se piense que enviar una consulta a servir sea causal para remover a los magistrados de toda una institución.
pero ¿en qué locura estamos viviendo? Señor presidente, yo pido no solamente cordura, sino noción de la responsabilidad de nuestro cargo, de las instituciones democráticas y que tendamos, evidentemente no se puede pedir una opinión al Tribunal Constitucional, pero ya hemos tenido algo mucho más cercano y es la resolución, ¿no es cierto?, de nombramiento del señor Falconi, que dice que se debe respetar el periodo. No dice que el señor Falconi cuando cumpla 75 años se va. Hay un periodo que era hasta el 2025 y que lo complete. Si esto no nos hace entrar en razón, si eso no hace que seamos personas con dos dedos de frente, no sé, señor presidente, ¿qué más estamos esperando? Lamentablemente aquí hay intereses políticos, hay intereses de terceros y esperamos que el país despierte y se dé cuenta que eso se trata de controlar al sistema electoral. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Patricia Chirinos, hasta por 7 minutos y medio. Presidente, hoy estamos reunidos en este recinto no solo como representantes del pueblo, sino como guardianes de la democracia y defensores de la justicia. Hoy nos enfrentamos a una encrucijada que no puede ser ignorada, una encrucijada que demanda nuestra atención inmediata y una acción decidida en nombre de nuestra patria. Hoy rescataremos a nuestro país de las garras de una Junta Nacional de Justicia que, lejos de ser un baluarte de la imparcialidad, se convirtió en el refugio de argollas caviares que amenazan nuestra democracia, de lagartos que actúan en cadena en nombre de la impunidad. Señores, no podemos cerrar los ojos ante las graves violaciones de este grupo de magistrados que les gusta presentarse en público como una fuerza moral cuando la realidad es otra. Haré una generosa síntesis. Una de sus infracciones constitucionales perpetradas por esta Junta es contra el inciso 3 del artículo 156. ¿Qué dice aquí? Abriendo comillas. Para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere ser mayor de 45 años y menor de 75. El caso es clarísimo, nítido. La magistrada Inés Tello, con sus 78 años a cuestas, edad que excede el rango permitido, infringió nuestra Carta Magna. Y lo peor es que por unanimidad el resto de la Junta trató de blindar a la señora, haciendo uso de sus artimañas y argucias progresistas. Aquí entran a tallar los magistrados Aldo Vázquez, Antonio de la Asa, María Zavala, Guillermo Thornberry, Imelda Tumialán y Henry Ávila, quien pretende evadir la inhabilitación con su renuncia. Entre todos triangularon una resolución administrativa para ir en contra de lo que dice nuestra ley de leyes. Trataron de tergiversar con una interpretación a su conveniencia, donde dijeron que la Constitución solo habla de las condiciones para el acceso. Sin embargo, jamás tuvieron la inteligencia para identificar la literalidad del texto constitucional. Jamás tuvieron el sentido común para notar que con su lectura torcida del artículo nos estaban llevando a un campo jurídico minado. Como si fueran los reyes del Perú, la Junta Nacional de Justicia se tomó la descarada atribución de adoptar la competencia exclusiva del Congreso de la República y del Tribunal Constitucional. Ellos no pueden interpretar una norma constitucional, no es su prerrogativa. Se confundieron si creyeron que podían hacer lo que se les daba la gana. Señores, la Junta Nacional de Justicia interpretó ilegalmente un artículo de la Constitución, cambiando el sentido de la disposición en favor de sus miembros. Es decir, se convirtió en juez y parte para salir ganando. Y en esto todos son responsables, porque la decisión se tomó de manera colegiada. Todos y cada uno de los magistrados han incurrido en infracción constitucional, han infringido principios democráticos fundamentales, como el de la igualdad ante la ley, pero sobre todo han vulnerado irremediablemente el Estado de Derecho. Eso no se puede permitir. La Constitución no puede ser interpretada a conveniencia de intereses y favorecimientos específicos. Todos han demostrado su desprecio
por sus propias reglas. Han torcido la ley a su antojo. Eso no se trata solo de infracciones constitucionales, señores. Es la evidencia de un sistema judicial que ya colapsó, arrastrando consigo la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones. La Junta es la manifestación visible del fracaso de la reforma judicial en el Perú. Tenemos la responsabilidad de evitar que este mal se propague. No caeremos en la trampa de artimañas legales y argucias progresistas. No permitiremos que la argolla caviar siga manipulando la justicia. Ya no más, señores. El Congreso está haciendo uso de su derecho al control de la Junta por sus transgresiones y espetando el debido proceso. Sin embargo, el señor Aldo Vázquez viene aquí al hemiciclo para dar un discurso con un lenguaje que solo él entiende. ¿A quién quiere engañar este señor? Y no solo eso, también vimos que la señora Inés Tello está usando en los medios la carta de la victimización, diciendo que le estamos discriminando por su edad. Por favor, señores, ya no pueden seguir manipulando de esta manera al pueblo peruano. Estos señores se creen los intocables de la justicia. Están buscando todos los atajos para evitar la inhabilitación por 10 años para la función pública. Sus antecedentes hablan por ellos. ¿Creen que no recordamos acaso cuando la JNJ permitió que el señor Frank Fernández, trabajador de la Dirección de Procesos Disciplinarios de la Junta, les abriera las puertas a sus amigos con la anuencia y el silencio cómplice de los miembros de la JNJ? Amigos que solamente habían trabajado en cevicherías y en negocios de comida. ¿También creen que olvidamos que todos los integrantes de la JNJ se embolsaron un beneficio lesivo para el presupuesto nacional? Hablo del seguro de salud. ¿Qué hicieron estos señores? Cambiaron la resolución que precisaba que la cobertura era hasta los 25 y pusieron en su lugar, abro comillas, inclusive 25. Esto les daba carta libre para interpretar a su antojo y permitir que hijos y cónyuges pudieran acceder a este seguro después de esa edad. Un gasto exorbitante y vergonzoso. Pero no, claro, la Junta Nacional de Justicia está libre de pecado. Nunca hicieron nada por ellos. Señores congresistas, esta es una oportunidad histórica para iniciar una reforma constitucional en el Perú, para salvar nuestro sistema de justicia y devolver la esperanza al pueblo. Que cada voto en el Pleno sea un grito de justicia. Gracias, señor presidente. En el uso de la palabra la congresista Rosángela Barbarán, hasta por 4 minutos. Gracias, presidente. Presidente, yo escuché atentamente la defensa que han tenido los magistrados y he tomado nota de lo que ellos mismos han dicho. En primer lugar, hablaron de la discrepancia interpretativa, que ellos la validan en el momento que piden un informe. Luego nos hablan de que todos interpretamos a nuestra forma, pero quien cierra la interpretación, según lo que ellos han dicho, es el Congreso de la República y el Tribunal Constitucional. Mi pregunta es, ¿en qué momento entra a servir? ¿Por qué ellos le piden un informe a servir? ¿Desde cuándo servir interpreta la Constitución? Eso es algo que obviamente lo sabía el presidente, en este caso el señor Aldo Vázquez, y por qué nunca el señor Aldo Vázquez pidió opinión sobre un tema interpretativo que ellos tenían duda, porque para pedir un informe es porque tienen duda, al Congreso o al Tribunal Constitucional. Habrá sido porque tenían justamente relación con una trabajadora de servir, quien además firma este informe. Otra cosa que ellos dicen, presidente, es que las normas constitucionales no se leen de manera aislada. Y me parece correcto para que nosotros entendamos la importancia, presidente, de lo que dice la Constitución. Por ejemplo, el artículo 90 de la Constitución dice, para ser elegido congresista se requiere haber cumplido 25 años. No te dice hasta. ¿Y por qué la Constitución no pone un límite? En el artículo 110 de la Constitución también se indica, para ser elegido presidente de la República, se requiere tener más de 35 años de edad al momento de la postulación y gozar de derecho al sufragio. ¿Por qué no te pone un hasta en este caso? Y en el caso del artículo 156, justamente cuando nos habla en el inciso 3 sobre la Junta Nacional de Justicia, es clarísima y dice, para ser miembro de la Junta Nacional se requiere ser mayor de 45 años y tener menos de 75 años. La señora Inés Tello, y con todo el respeto que se merecen, yo sé que ventilarla de repente de una dama
es complicado, pero amerita, por el caso, no tiene en ese momento menos de 75 años. Debe tener, si eso pasó en el 2020, debe tener en este momento 78 años aproximadamente. Entonces, está infringiendo en este momento, presidente, lo que la Constitución le exige para ser miembro de la Junta Nacional. La Constitución no dice para ser elegido, porque si fuese así, sería otro debate. Pero la Constitución es clara. Y como los miembros de la Junta Nacional nos han dicho, porque ellos nos han dicho en sus propias palabras, las normas constitucionales no se leen de manera aislada. ¿Por qué en ese momento, cuando se habló sobre este tema, ellos pusieron hasta? Yo creo que esa claridad, presidente, es intentar forzar una figura. Han cometido una falta y han cometido una falta grave. Cuando un trabajador, un funcionario público, cumple 70 años, automáticamente, presidente, el día de su cumpleaños se genera el cese. ¿Por qué? ¿Porque la institución no lo quiere? No, porque la norma lo exige. Y es algo que debió pasar, no importa en qué momento la señora haya juramentado. Ha podido ser un mes antes del cumpleaños, pero una vez que la señora cumplió 75 años, automáticamente se debió declarar la vacancia. Hay congresistas que señalan que no existe un artículo de vacancia sobre edad. Sí, claro que existe. Y es, ya lo ha dicho también la congresista Patricia Juárez, los que por motivo alguno se encuentren impedidos de ejercer funciones inherentes al cargo. ¿Quiénes se encuentran impedidos de ejercer funciones inherentes al cargo? Las personas con más de 75 años. Presidente, he intentado ser lo más clara posible. Y otra cosa, la Junta Nacional de Justicia, los periodistas y los propios congresistas nos exigen neutralidad. ¿Qué hacía una congresista, además miembro de la subcomisión, conversando largamente con una miembro que el día de hoy está siendo investigada? Nosotros en este momento también podríamos indicar de que ella estaría confabulando votos para el día de hoy. Yo creo, presidente, que con eso también tendría que haber muchísima claridad antes de emitir un voto. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Patricia Juárez. 2 minutos a cuenta de su bancada. Sí, presidente, solamente para concluir, porque creo que es importante conocer realmente la validez del informe de Servir, el informe 1381, que es utilizado por la Junta Nacional de Justicia siempre para justificar la permanencia en el cargo más allá de los 75 años de la señora Inés Tello. Es importante aclarar, presidente, que la opinión expresada en este informe corresponde solamente a la opinión de la funcionaria y no corresponde a la opinión institucional de Servir. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto, presidente? Porque el artículo 16 del decreto legislativo 1023 señala que las opiniones o interpretaciones de Servir con carácter vinculante solamente son aquellas aprobadas explícitamente por el Consejo Directivo y no es el caso. En consecuencia, el informe que sirve como elemento de defensa, el informe fundamental de Servir, es un informe nulo, es un informe que no existe y no tienen amparo legal para determinar que infringieron la Constitución. El argumento todo este tiempo de defensa, no solamente de los connotados abogados, que lamento que hayan incurrido en ese grave error, obviamente ha sido el que tenían el informe de Servir y que ellos están sujetos a Servir, pero esto es absolutamente falso. El informe es irregular porque el informe lo dio una funcionaria y de acuerdo al decreto legislativo 1023 debió ser dado por el Consejo Directivo de Servir, presidente. Esto es muy importante para resolver. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista José Cueto, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, voy a limitar, tenía pensado hablar pero más por el tema político y la pésima función que lleva la JNJ y que nos ha dejado muchos de los jueces y fiscales que atacan hoy a todo el orden constitucional. Me voy a referir a 2 temas rápidamente, señor presidente. Lo que sucede aquí es que este equivocado camino de la JNJ pretende sostener de cualquier argumento ante la evidente infracción constitucional en la que han incurrido al pretender hacer una interpretación constitucional vinculante. Porque esta atribución es exclusiva del TC. Ya se ha repetido esto hasta el cansancio. La JNJ no puede hacer
decir a la Constitución lo que la Constitución no dice textualmente. Su interpretación debe ser literal en conjunto con otras normas, pero no puede cambiar las palabras porque cambia el sentido y se convierte entonces en una interpretación perniciosa o anómala. No es lo mismo ser que acceder. Por otro lado, el tema de la edad. No necesita estar esta causal expresa de vacancia como han pretendido. Este es un tema objetivo. Si yo firmo un contrato y tengo ahí las causales de rescisión del contrato y fallezco, poca madera, no tiene que estar ahí en el contrato que la muerte da final al contrato, porque es un tema de orden público objetivo. Entonces, más allá que la ley diga cuáles son las causales de vacancia, se cesa en el cargo automáticamente cuando la persona deja de tener las condiciones esenciales para el cargo. Y las condiciones esenciales para este cargo es el ser, repito, ser un ente, ser peruano de nacimiento, ser abogado, tener más de 45 años y menor de 75 años. Si esa causa objetiva se produce, termina el acto. El cargo, aunque la ley no diga, porque la Constitución establece las condiciones para, repito, ser, no para permanecer o para acceder, que son dos conceptos muy diferentes y sobre los cuales dan vuelta y pretenden sorprender a la comunidad jurídica, como bien dijo hace un rato la congresista Juárez, y sobre todo tratar de sorprender al Congreso. No vamos a permitir eso. Creo que ya bastante se habla sobre este tema y por lo menos personalmente considero que ya estuvo. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Susel Paredes, hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Aquí cabe una frase: háganse cargo. El informe, en mi opinión, el informe final, está mal hecho. No tiene sustento jurídico, no tiene sustento legal, no tiene ningún argumento que compruebe que ha habido infracción constitucional. Yo opino que hoy día no va a prevalecer ni el derecho, ni el orden democrático, ni la constitucionalidad. Hoy van a prevalecer las posiciones políticas ya tomadas. Ya hemos oído en todos los medios de comunicación cómo van a votar los que quieren sacar a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Antes de escuchar a las defensas técnicas, que en mi opinión son muy respetables abogados, ya habían tomado una decisión. Porque aquí la posición no es jurídica, no estamos discutiendo aquí argumentos jurídicos, estamos discutiendo, en mi opinión, posiciones políticas. El tema es que se vayan todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia y con ellos se tenga en manos de quienes algunas personas desean la elección de jueces fiscales y de quienes van a liderar la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y la RENIEC. Por esa razón, yo estoy preocupada porque se puede quebrar el orden democrático. Ya nos han señalado que somos un régimen híbrido, pero podemos llegar a los infiernos. Y por eso le digo, señor presidente, hoy día toca decir, háganse cargo. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Bernardo Quito, hasta por 1 minuto. Gracias, presidente. Quiero saludar a la representación nacional y a lo lejos a la procesada Junta Nacional de Justicia. Lo que mal comienza, mal acaba. Esta frase clásica debe servir de epitafio para esta Junta Nacional de Justicia. Criatura
neonata con malformaciones, nacida de las entrañas del gobierno de Vizcarra, que ya en aquel entonces necesitaba una organización judicial a su disposición para cubrir los actos de corrupción que ya cometía y que en este momento, hoy día, la población los conoce a lo largo y ancho del país. Desde el seno de este Congreso de la República, último bastión de la democracia, estamos aquí, presidente, para cumplir y hacer cumplir la democracia. No estamos acá para interpretaciones antojadizas o versiones que buscan sacarle la vuelta a la Constitución política del Perú. Por supuesto, presidente, que es desagradable sancionar, pero tenemos que hacerlo. No confundamos la decisión que se toma con lo que han señalado los abogados de la Junta, que es un capricho del Congreso. Caprichos fueron los que hemos tenido que soportar justamente con la venia de estos señores a fiscales que se regocijaban cuando le ponían a inculpados o a aquellos que querían procesar chalecos de detenidos. Ahí sí burlaban sus derechos humanos y buscaban la mofa de aquellos a los que pretendían ajusticiar. Acá, señor presidente, ha habido graves infracciones a la Constitución. Y eso no lo podemos dejar pasar por alto. Desde su concepción, esta Junta estuvo enmarcada en irregularidades que no se difundían por la vorágine propagandista que envolvía al régimen de aquel entonces. O nos hemos olvidado del argentino Aguiar y todos los miles de millones que circulaban justamente comprando voluntades a través de la malhadada publicidad. Con el embuste de reemplazar a la Consejo Nacional de la Magistratura por los audios difundidos por una ONG que hoy se sabe, señor presidente, formaba parte de ese club de amigos que tomó el control del sistema judicial. Se cubrían las falencias y se acallaban las justas voces que reclamaban un proceso de selección más justo. Allí tenemos el caso del señor Falconi, que ha tenido que recurrir al Tribunal Constitucional para que se corrija esta absurda y perversa exclusión en el año 2020. Hablando de la Junta, no podemos dejar de señalar lo que ha acontecido últimamente. Esta Junta ha estado presidida por el señor Ávila, que hoy día vemos que está inmerso en claros casos de corrupción, y lo cual lo obligó a renunciar. Y estos casos de corrupción que han salido a la luz, por supuesto que los miembros de la Junta guardaron el silencio cómplice y no levantaron su voz de protesta. Pero la cereza que está sobre el pastel, señor presidente, es la señora Inés Tello de Ñeco. Esta casi octogenaria mujer le ha pretendido sacar la vuelta o conjuntamente con sus cómplices hacer una interpretación del artículo 156, inciso 3 de la Constitución, que claramente establece: para ser miembro de la Junta se requiere ser mayor de 45 años y menor de 75. Podría señalar que tienen problemas de comprensión lectora o problemas de interpretación semántica, pero esto es claro y contundente. Con lo que viene señalando esta Junta, seguro que si seguimos el proceso, más tarde son capaces de convertir a una octogenaria en lactante, con el ánimo de poder salvarla. Pero eso, esta representación nacional no lo va a permitir, presidente. Señor presidente, el día de hoy hemos visto cómo los abogados de la Junta Nacional de Justicia y los propios miembros de la Junta Nacional de Justicia han querido sorprender a este Congreso, señalando primero que la sentencia del Tribunal Constitucional 1619-2023 del caso Falconi
establece que se tendría que respetar los 5 años por lo cual fueron designados. Pero en ninguna parte de la sentencia se habla de la edad. Ellos no entraron a tallar en ese tema. Solamente revisaron lo que corresponde al artículo 155 de la Constitución. Y hoy se ha pretendido decirnos que mediante esa sentencia, este Congreso no podría sancionar a la Junta Nacional de Justicia y por más que cometan actos irregulares, ellos tendrían que cumplir sus 5 años y eso es completamente falso, señor presidente. Se ha pretendido también levantar una falacia del hombre de paja, señalando que nosotros queremos suspender a la Junta Nacional de Justicia por un criterio interpretativo, porque no acordamos con su criterio interpretativo y eso es falso. El artículo 156 es bastante claro cuando se señala que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se necesita ser mayor de 45 y menor de 75. Señor presidente, eso lo entiende hasta un estudiante de Derecho. No hay que ser un experto abogado para poder interpretar una norma tan clara como esa. Se ha señalado también que nosotros tenemos que hacer una interpretación sistemática para poder plantear una acusación por infracción constitucional. Eso es completamente falso. Nosotros tenemos que ser bastante claros, contundentes. Tenemos que precisar cuál es la norma de la Constitución que se ha violentado. Y es el artículo 156. Aun cuando el artículo 155 diga que son elegidos por 5 años, pero si sobreviene una causal después de que ha sido designado, por supuesto que se tiene que aplicar las sanciones que corresponden. Señor presidente, el día de hoy hemos visto cómo los abogados de la Junta Nacional de Justicia y los propios miembros de la Junta Nacional de Justicia han querido sorprender a este Congreso, señalando primero que la sentencia del Tribunal Constitucional 1619-2023 del caso Falconi establece que se tendría que respetar los 5 años por lo cual fueron designados. Pero en ninguna parte de la sentencia se habla de la edad. Ellos no entraron a tallar en ese tema. Solamente revisaron lo que corresponde al artículo 155 de la Constitución. Y hoy se ha pretendido decirnos que mediante esa sentencia, este Congreso no podría sancionar a la Junta Nacional de Justicia y por más que cometan actos irregulares, ellos tendrían que cumplir sus 5 años y eso es completamente falso, señor presidente. Se ha pretendido también levantar una falacia del hombre de paja, señalando que nosotros queremos suspender a la Junta Nacional de Justicia por un criterio interpretativo, porque no acordamos con su criterio interpretativo y eso es falso. El artículo 156 es bastante claro cuando se señala que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se necesita ser mayor de 45 y menor de 75. Señor presidente, eso lo entiende hasta un estudiante de Derecho. No hay que ser un experto abogado para poder interpretar una norma tan clara como esa. Congresista Pedro Martínez, hasta por 1 minuto. Muchas gracias, presidente. Hoy día yo pensé que iba a escuchar una defensa técnica, jurídica, pero de pronto me pareció que estaba escuchando a los Garcías, a los Ollantas, a los Toledos y más fresco a los Vizcarras o a los Sagastis. Aquellos romanticones que le dieron al Ministerio Público una ideología bien marcada. Me pareció haber visto a un presidente de la Junta Nacional de Justicia que hizo todo un extenso verso donde se victimizaban como siempre, intentando decir que el Congreso de la República les estaba quitando facultades y que queríamos entrometernos en su accionar netamente jurídico, totalmente falso. Son ellos los que se meten en política y debieran dedicarse única y exclusivamente a hacer el trabajo que deben hacer, que es jurídico, técnico, de leyes y no politizar el Ministerio Público. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Martínez. Tiene la palabra el congresista. Gracias, presidente. Buenas tardes. El Congreso del cual todos formamos parte es criticado, condenado por intentar buscar el control de todas las instituciones. ¿Y cuál es ese gran delito? Haber logrado consensos. ¿Cómo es posible que hayamos nosotros nombrado a los 7 integrantes del Tribunal Constitucional? ¿Qué tal delito
Lo mejor era que continuaran los otros que ya tenían 4 años después de su mandato. Y lo descalifican porque señalan que depende de nosotros. Así tratan a ellos, así nos tratan a nosotros. Nos condenan por haber elegido un defensor del pueblo. Desde el año 99 solamente han habido 3 elegidos. El que elegimos nosotros es el tercero. Todos los otros interinos. Ese es el delito que cometemos. ¿Cómo es posible que lleguemos a consensos? Y hoy estamos en lo mismo. Tenemos que tomar una decisión y tenemos que lograr un consenso. Hay algunos que dicen que el Congreso quiere destituir a 1, a 3, a todos, porque queremos elegir al jefe de la OMPE y de RENIEC. Yo no sabía. ¿El Congreso los decide? ¿El Congreso es el que los elige? ¿Ese es el argumento? ¿Y ese es el argumento que nos descalifican algunos de nosotros mismos? Vamos, digamos la verdad. Entonces, ¿la idea cuál es hoy? Asumamos cada uno de nosotros su voto. Votemos con total responsabilidad. Hay que despersonalizar las instituciones. Hay gente que defiende a las personas y no a las instituciones. Ya no les gusta el Tribunal Constitucional. Ya no les gusta el Defensor del Pueblo. Dentro de poco no les va a gustar la Junta Nacional de Justicia. Tenemos un nuevo desafío como Congreso. Vamos, muchachos. Está bien que de afuera nos quieren descalificar, pero no entre nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Señor presidente, son justamente los integrantes, los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, quienes han generado el caos político, quienes han generado el caos social, jurídico, el rompimiento de nuestra constitución política. Y claro, causa gracia, causa risa, pero son aquellos los que quieren justamente generar eso, el odio, el rencor, risas, mofas, y eso, señor presidente, señores congresistas, no debemos tolerar en este Congreso democrático y que respetamos la Constitución. Señor presidente, hemos tenido la presencia de todos los señores magistrados. Queda claro que en todo momento este Congreso, señor presidente, ha respetado el orden constitucional y ha respetado el debido procedimiento. Señor presidente, desde este Congreso hemos encontrado responsabilidad constitucional. Clara violación al artículo 156 de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, que todos debemos respetar y valorar. Señor presidente, uno de los principales argumentos esgrimidos, investigados, es que dejaría sin quórum la Junta Nacional de Justicia porque ciertos suplentes son mayores de 75 años. Curioso discurso, señor presidente, colegas congresistas, teniendo en cuenta que defendieron a capa y espada la continuidad de la magistrada Tello. Un argumento que parece sacado del sombrero de una forma oportunista, señor presidente, y que no se condice con el fondo de la acusación. A esto, señor presidente, colegas congresistas, el Parlamento debe dar una respuesta contundente, una respuesta seria y clara, democrática, respetando nuestra Constitución. Es momento, señor presidente, no solo de buscar la reorganización de la Junta Nacional de Justicia, como algunos colegas han planteado, sino que la evidente politización de la justicia que atraviesa el país nos obliga, señores congresistas, a pensar en una reforma integral de nuestro sistema de justicia. Así como mi bancada Fuerza Popular, señor presidente, ha sido respetuoso de defender la democracia, también defenderemos nuestra Constitución. Y todos estamos en esa obligación, señor presidente, porque debemos dar respuesta a la ciudadanía, porque no debemos tolerar más esas leguleyadas que la misma Junta Nacional de Justicia ha esgrimido durante todo este proceso que nosotros desde el Congreso de la República hemos sabido defender. Se debe tomar en cuenta el comportamiento inadecuado que han tenido administrativamente los integrantes de la Junta Nacional de Justicia y de manera que también han vulnerado nuestra Constitución. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Jorge Montoya, hasta por 6 minutos.
Luego de un largo procedimiento ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la denuncia constitucional 373 por fin llega a la etapa culminante de su trámite, donde se somete a consideración de este Pleno para su decisión final. Han transcurrido casi un año, 10 meses desde que presenté esta denuncia el 10 de mayo de 2023. Que quede claro que no ha sido hecho bajo las circunstancias actuales, sino del mayo de 2023. Que quede claro que no hay ninguna persecución política. Hemos esperado el trámite correspondiente de acuerdo a los procedimientos que seguimos. Independiente de la acusación que tenemos, existen otras acusaciones que están en marcha también sobre la Junta Nacional de Justicia. Y la indebida injerencia en la independencia de poderes al emitir el pronunciamiento de fecha 23 de mayo del 2023. Otra es el incumplimiento de su deber constitucional y su propia ley orgánica de presentar un informe anual al Pleno del Congreso. Y la otra, el conflicto de interés al no haberse excusado en el contexto del procedimiento disciplinario de la suspendida fiscal de la Nación. O sea, no solamente son esas denuncias, sino existen otras muchas más que están en camino. En su afán por defenderse de su inconstitucional proceder, los miembros de la Junta Nacional de Justicia han incurrido en una retahíla de actos dilatorios, argumentos deliberadamente construidos para lograr una lectura retorcida de la Constitución y pretender justificar la violación flagrante de la norma fundamental del Estado. Los integrantes del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, en su afán de aferrarse a sus cargos, se han enfrentado impunemente contra el Congreso de la República y desatado una feroz campaña de desprestigio de la función parlamentaria, donde especialmente el señor Aldo Vázquez Ríos, con la complacencia de algunos medios de comunicación, ha ido destilando cínicos fundamentos contra el Congreso, pretendiendo validar lo indefendible, ya que fue él quien arrastró al Pleno de la Junta Nacional de Justicia a aprobar la inconstitucionalidad de la resolución número 224-2020 JNJ, frente a la cual son solidariamente responsables, por la cual se arrogan la facultad de interpretar la Constitución respecto al límite de edad de 75 años previsto en el artículo 156.3 de la Carta Política, en la que de manera inaceptable y con evidente conflicto de interés han favorecido a una de sus colegas que actualmente cuenta 78 años, sustentándose en una opinión no vinculante de servir, organismo administrativo del empleo público que no tiene facultades para hacer interpretación constitucional. En esta medida, el Congreso está cumpliendo con ejercer una de sus atribuciones, que es la más clara expresión de fiscalización y control político. Finalmente, los aún miembros de la Junta Nacional de Justicia que se creen intocables y pretenden trastocar la realidad como si fueran víctimas de una inquina política, donde el Congreso pretende removerlo de sus funciones por un capricho político, lo cual no es cierto, ya que ellos vienen siendo procesados constitucionalmente por sus propios actos deliberadamente cometidos. Nadie, y menos aún el Congreso, les sugirió o obligó a aprobar la resolución 224-2020, mediante la cual establecen un criterio complementario de interpretación contrario al espíritu de la Constitución. Esa es la razón por la que deben ser sancionados. En este extremo me permito hacer una analogía. Es como que querer culpar a la policía por detener a los delincuentes cuando la policía está cumpliendo con su rol de garantizar el orden público y la seguridad. Ella no tiene la culpa que existan malos ciudadanos que no respetan la ley. Igualmente, en este caso, el Congreso solo está cumpliendo su deber de fiscalización y control político contra altos funcionarios. Muchas gracias, congresista Montoya. Ya escuchamos cómo se realizó el debate entre los congresistas, los que estaban a favor y los que estaban en contra, para la inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia por 10 años de la actividad pública. Los congresistas que estuvieron a favor básicamente mencionaron, citando a la congresista Sigrid Bazán, que esto se da en el contexto de la fiscal de la Nación suspendida, Liz Patricia Benavides Vargas, y que esto básicamente obedecía para que no sea tocada la doctora Liz Patricia Benavides Vargas. Bien, pero después se centró el debate en el tema de la edad y de la interpretación de la Constitución Política del Perú. Acerca del tema de la edad, el presidente de la Junta Nacional de Justicia en ese momento, Aldo Vázquez, debió vacar a la doctora Inés Tello una vez que cumplió los 75 años de edad, porque según el artículo 156 inciso 3 de la Constitución Política del Perú así lo ordenaba, y obviamente aquí también entra el tema de la interpretación y cómo la Junta Nacional de Justicia estaba utilizando una resolución de servir que básicamente facultaba a que los miembros
que tuviesen más de 75 años de edad pudiesen quedarse como miembros, valga la redundancia, en la propia Junta Nacional de Justicia y no sean vacados o retirados o removidos utilizando diferentes adjetivos. Entonces se centró el debate cuando, por ejemplo, se mencionó que los únicos que pueden interpretar la Constitución Política del Perú es uno, el Tribunal Constitucional o en su defecto el Congreso de la República, y como una octogenaria o casi octogenaria en relación a Inés Tello estaba buscando tratar de sacar la vuelta a la ley, ¿no? Dando una interpretación antojadiza, y como básicamente también lo mencionó la congresista Patricia Chirinos, quien mencionó que los únicos que pueden interpretar son el Tribunal Constitucional y el Congreso de la República, así también como no entendió las palabras del señor Aldo Vázquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, cuando justamente estaba dando unas palabras en relación a Miguel Grau Seminario, cuando normalmente o en una práctica parlamentaria el primer congresista, por así mencionarlo, o el primero en llamar la asistencia es justamente Miguel Grau Seminario, y eso obviamente lo estaba expresando el vicepresidente del Jurado Nacional de Elecciones, de la Junta Nacional de Elecciones, y eso fue muy criticado por la congresista Patricia Chirinos. Bien, entonces hemos escuchado tanto las partes que defienden a la Junta Nacional de Justicia como los que buscan su inhabilitación. Pero después de este debate se realizó una votación polémica o varias votaciones polémicas, entre votaciones, pedidos de reconsideración, cierre de actas, votaciones que presuntamente no son correctas o no estarían en el marco de la legitimidad o amparadas por la Constitución Política del Perú. Se logró inhabilitar a 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia, justamente a la doctora Inés Tello, quien prácticamente estaría o sería la persona que obviamente más que estaría más en la vitrina por el tema de que tiene más de 75 años de edad, 78 para ser más precisos, y en su momento debió haber renunciado o ser vacada. Bien, esta doctora fue vacada con 67 votos a favor, y justamente estos 67 votos a favor causaron toda una polémica. ¿Por qué? Según el reglamento y la Constitución Política del Perú, solo podían votar 100 congresistas del Pleno del Congreso, ya que 30 miembros de la Comisión Permanente estaban exceptuados de realizar esta votación. Y justamente un miembro titular, el doctor o el congresista José Luna Gálvez, realizó una votación, y esto causó toda una polémica, porque justamente él, al ser miembro titular, presuntamente no debía realizar la votación en el Pleno del Congreso, pero él fundamentó justamente su votación porque él no había votado, sino había sido un miembro suplente. Entonces él quedaba habilitado para poder realizar la votación y así inhabilitar a la doctora Inés Tello. Con el caso que obviamente esto va a traer bastante polémica, o ya está trayendo bastante polémica, obviamente, este voto, aunque, por ejemplo, el ex señor José Cherrasco, ex oficial mayor, manifestó que es una práctica parlamentaria y lo que ha hecho el congresista José Luna Gálvez es correcto, así que aquí no hay ningún tipo de inconveniente. Lo único que puede hacer la señora Inés Tello es ir al Tribunal Constitucional. Esto con el caso de la magistrada que tiene más de 75 años de edad. El otro magistrado que fue suspendido es el doctor Aldo Vázquez Ríos, justamente quien, como lo mencionó algunos congresistas, debió haber vacado a la señora Inés Tello, cosa que no lo hizo, sino se ampararon en una resolución de servir, justamente firmado por una economista y no fue por un abogado. Bien, entonces en el caso
del señor Aldo Vázquez es, por así mencionarlo, tuvo un sinsabor. ¿Por qué? En primera instancia, en la primera votación se obtuvieron 65 votos, cosa que obviamente lo salvaba y podía seguir siendo vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia. Posterior a ello hubo una reconsideración para su votación. En la segunda votación, 2 congresistas cambiaron su voto y automáticamente se obtuvieron los 67 votos necesarios para poder inhabilitarlo de la función de miembro de la Junta Nacional de Justicia. No ocurrió lo mismo con los otros miembros de la Junta Nacional de Justicia, pero sí hay un caso que todavía no se ha visto y que también justamente pasó por una reconsideración y se presume que va a ser la próxima semana, el día lunes a las 4 de la tarde, donde se va a ver la votación del presidente de la Junta Nacional de Justicia. Estamos hablando del doctor de la Asa Barrantes. Rápidamente para poder contextualizar, ¿qué pasó? En primera votación se obtuvo solo 52 votos para poder inhabilitarlo, cosa que no llegó a obtener los 67 votos, entonces faltan 15 votos. ¿Y por qué no se votó entonces el mismo día? Según algunos congresistas manifestaron que se está buscando más votos para poder obtener los 67 votos. Pero algo que mencionó la congresista de Sigrid Bazán es que prácticamente se está haciendo un amedrentamiento contra el presidente de la Junta Nacional de Justicia, justamente por no haber realizado la votación en el pleno del Congreso, no en esa misma sesión, sino que se va a realizar en otra. Así que esta votación o estas votaciones no están exentas de controversias y justamente también, quién sabe, de probables nulidades, aunque como lo dijo el ex oficial mayor José Sebasco y otros entendidos de la interpretación de la práctica parlamentaria, hermenéutica parlamentaria, no ha ocurrido ningún tipo de manipulación, no en este caso en tema del reglamento o de la Constitución Política del Perú, porque el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, así como el artículo 89 del reglamento del Congreso, inciso I, manifiesta que los miembros de la Junta Nacional de Justicia no pueden votar en el pleno del Congreso, pero no hacen una diferencia entre suplentes y titulares. Lo que se puede hacer es una reforma o, en su defecto, que la doctora Inés Tello vaya al Tribunal Constitucional para que se pueda pronunciar acerca de este caso. Muy bien, amigos, entonces ya hemos visto cómo se enfrentaron los congresistas y también hemos hecho un breve resumen de quiénes fueron los miembros de la Junta Nacional de Justicia que fueron inhabilitados. Bien, somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.